Buen día, ingeniero, buen día, compañeros. Somos el grupo número 4. El día de hoy vamos a hablar sobre licitación y adjudicación de contratos que se encuentra en el libro de auditoría de obras públicas. El grupo está conformado por Juan Lema, Joseph Nacevilla, Denis Uday y quien les habla, Capitán Miguel Cajamarca. El contenido que vamos a abarcar el día de hoy tiene 9 puntos. Como primero tenemos naturaleza y significado de la licitación, definiciones, formas de adjudicación y su finalidad, requisitos mínimos, si es admisible la rebaja de precios, pliego y sus condiciones, objetivos y requisitos, selección de licitadores competentes y la decisión de adjudicar. Empecemos. Naturaleza y significado de la licitación. Hay dos sistemas para la selección de un contratista por parte de la administración, lo que es la libre elección y también la selección reglada mediante procedimientos establecidos por la ley, con los cuales se restringe la libertad de la entidad pública en este campo. En el segundo de estos sistemas, la selección de un contratista previo al cumplimiento de procedimientos reglados más o menos complejos, salvo en aquellos eventos expresamente exceptuados por la ley, es que el mejor garantiza los propósitos, como tenemos lo que son la transparencia, la imparcialidad, objetividad y moralidad. Listo. Este tiene dos objetivos. En primer lugar, proporcionar a los organismos estatales la posibilidad de realizar la contratación más favorable de los intereses públicos. Y segundo, tiene asegurar a los particulares la posibilidad de competir para participar en los proyectos que ejecuta el Estado. Pros y contras. Como pro tenemos que con la licitación amplia se puede fomentar el desarrollo empresarial del sector de la construcción que a su vez, por su efecto multiplicador, repercute en el movimiento económico de todo el país. Como una contra tenemos que la serie de pasos y requisitos previos implican la demora en la ejecución de las obras y por consiguiente la tardanza en la satisfacción de las necesidades colectivas. No es raro que las decisiones que se toman a lo largo del proceso no sean oportunas, con lo que la lentitud de la acción administrativa del sector público parecería acentuarse. También que adicionalmente los críticos señalan que las irregularidades se dan a pulso en los concursos públicos. Como dicen, echa la ley, echa la trampa. No obstante, a pesar de sus desventajas, la licitación es la mejor que mejor garantiza el interés público. Tenemos dos definiciones. La definición de Sarabia nos dice que entendemos por licitación pública el procedimiento que conduce a la celebración de ciertos contratos administrativos, procedimientos con el que, conforme a bases establecidas y públicas a las que deben ajustarse estrictamente las propuestas que se presentan, se procura encontrar quien satisfaga en forma más conveniente una determinada necesidad colectiva, transfiriéndose a ese licitante por parte del Poder Administrativo la obligación de cumplirla y siendo requisito esencial a todo el procedimiento la igualdad de los proponentes frente a la Administración. Nos dice también la Enciclopedia Jurídica Omega que la licitación es el procedimiento administrativo realizado con la intervención de los concurrentes para seleccionar al contratista y celebrar un contrato. Bueno, se señalan tres elementos definitorios fundamentales. Uno, naturaleza jurídica. Dos, concurrencia. Y tres, fin, la creación de una relación contractual. Las formas de adjudicación y su finalidad. Tenemos lo que es dos de licitación y una adjudicación. La licitación pública, como sabemos, es aquella que se somete a un procedimiento formal por medio en el cual se plantea que un número interminado de empresas participen en el concurso. En cambio, la licitación limitada es igual una forma que se somete a un procedimiento formal, pero circunscribe a un número limitado de empresas escogidas previamente. Y tenemos como último lo que es la adjudicación directa. Esta, conforme a reglamentaciones de cada normativa,
En general es una forma reservada para aquellos casos determinados expresamente como pequeños montos, situaciones de urgencia o emergencia, en la cual un único proveedor o patentes de producción, financiamiento condicionado o porque debe mantenerse en secreto la prestación. Los requisitos mínimos para lo que es el proceso de licitación. Primero, tenemos lo que es la publicidad, que es esencial en la licitación. Por medio de ella se puede lograr la mayor concurrencia y posibilitar una mejor selección. Además, como acto de justicia, todas las empresas o personas potencialmente interesadas deben tener la oportunidad de enterarse de la intención del Estado de ejecutar un proyecto. Tenemos lo que es la fecha de apertura. En esto tenemos lo que es la invitación o la convocatoria, que debe ser hecha oportunamente, y la administración del lugar, el día, la hora determinados procederá a la apertura de lo que son las ofertas. Otro requisito importante es la seguridad, que en el sentido garantiza que el contenido de las propuestas no se conozca antes de su formal apertura, ni que posteriormente puedan ser manipuladas o alteradas o que puedan agregarse otras propuestas no presentadas oportunamente. Una pregunta clave es que si es admisible la rebaja de precios. Bueno, después de la apertura de las ofertas y adjudicación, no debe realizarse negociaciones sobre los precios con el objetivo de obtener una disminución de los mismos, en vista de que si se acepta este procedimiento, se perdería la corrección, formalidad y orden del proceso sin que haya éxito económico, puesto que los empresarios pueden adecuarse en breve plazo a tal tipo de negociaciones con el aumento de un determinado porcentaje de sus precios al tiempo que anticipan la negociación posterior. Continuando con nuestro tema, nos planteamos una pregunta clave, que ¿es admisible la rebaja de precios? Pues bien, después de la apertura de las ofertas o adjudicación, no debe realizarse negociaciones sobre los precios con el objetivo de obtener una disminución de los mismos, en vista de que si se acepta este procedimiento se perdería la corrección, formalidad y orden del proceso sin que se haya sido todo este proceso exitosamente económico, puesto que los empresarios pueden adecuarse en breve plazo a tal tipo de negociaciones con el aumento de un determinado porcentaje de sus precios, al tiempo que anticipan la negociación posterior. Es así y como en resumen que la licitación no es la panacea de la contratación, pero es la mejor garantía de eficiencia y corrección del proceso de selección de un contratista para ejecutar proyectos del sector público. Dentro de otro tema más importante tenemos el pliego de condiciones, de la cual vamos a resaltar la descripción de las prestaciones. Ante esto nos planteamos qué cosa es lo que queremos, cómo las queremos y cómo pagaremos las prestaciones. Estas son las preguntas que deberían hacerse quienes preparan los pliegos, documentos de licitación, documentos precontractuales o lo que internacionalmente se conoce como el pliego de condiciones o pliegos. Responder a aquellas preguntas implica un conocimiento cabal de todo este proyecto, hasta el punto de transmitir ese conocimiento a los oferentes de una licitación. Continuando, tenemos el tema de objetivos, de los cuales vamos a tratar tres temas importantes. El primero es sin trabajo interpretativo. ¿A qué se refiere esto? Que los objetivos en la elaboración del pliego de condiciones se centran en conseguir que todos los oferentes interpreten en la misma forma, con igual sentido, las especificaciones y más documentos de los pliegos. En otros términos, que puedan preparar sus propuestas sin trabajo interpretativo de manera correcta y, por lo tanto, contar con una base segura para el cálculo de todos estos costos. Como segundo tema tenemos propuestas comparables. Esto se refiere a que las propuestas sean comparables, es el segundo de los objetivos, para lo cual no deben quedar aspectos propios del diseño al criterio de los licitantes,
sino que debemos tratar que todos coticen en base a iguales condiciones sobre los mismos rubros y servicios. Justo por tener propuestas disímiles, se han declarado desiertas muchas licitaciones en muchas empresas, o las decisiones de adjudicación han sido erradas. Tenemos la disminución de riesgos. De hecho, el propósito quizás más importante radica en la disminución de los riesgos en el ciclo proyecto. La incertidumbre o el riesgo decrece en medida que se avanza con el estudio, así iniciándose con un desconocimiento total de la obra o un 100%, como es en todos los casos, de incertidumbre. Esta va rebajando con las etapas de prefactibilidad, factibilidad, hasta llegar finalmente a un mínimo con el diseño. Empero, el porcentaje nunca llega a cero, es decir, todo proyecto tiene latentes situaciones imprevistas en mayor o menor proporción, dependiendo desde luego de la calidad del estudio, las que solo se despejarán cuando la obra esté concluida, entre en operación y sea absorbida por el sistema económico. Otro tema importante son los requisitos. Aquí vamos a tener en cuenta lo que son las especificaciones inequívocas. ¿A qué se refiere todo esto? Conceptualmente se dice que son especificaciones inequívocas cuando no dan margen de equivocaciones, para lo cual las prestaciones deben ser descritas como amplitud en forma precisa e inconfundible al presentar, si es el caso, lo amerita, diagramas y muestras que ilustren en la mejor forma todas las características de la prestación. Básicamente, cada rubro al licitarse debería contar con las siguientes secciones, que son muy importantes. Descripción del rubro, anotando sus características relevantes. Los materiales necesarios para la ejecución de la prestación. Estos podrán mencionarse las cantidades aproximadas, así como los requisitos mínimos de calidad que deben cumplir. El equipo mínimo para su ejecución, con sus debidas características. Los procedimientos de trabajo, así como la forma de elaboración y su secuencia. Los ensayos de laboratorio a realizarse, las tolerancias que se aceptarán dentro de márgenes fijos o aproximados al tener en cuenta las necesidades de servicio, la medición o cuantificación del rubro y la forma de pago. Asimismo, un caso específico es el caso de licitaciones para adquisición de equipos. Las especificaciones serán lo más generales, es decir, definir valores mínimos o márgenes dentro de los cuales se aceptarán las ofertas. Es normativo así excluir todas las características propias de determinados fabricantes y tratar más bien que las especificaciones sean en función de rendimientos, señalando las tolerancias que se admitirán. Finalmente, debemos concluir que los contratistas deben saber lo que se requiere de ellos según los términos del contrato y especificaciones técnicas, lo que cobrarán y cómo. Por esto, cuanto más clara y simple sea la forma que se preste los documentos del contrato, menos es la posibilidad de que haya demoras y reclamos en la ejecución. Todo lo antes mencionado y lo que vamos a mencionar después son temas sumamente importantes para una contratación y que las licitaciones estén debidamente corregidas y se actúe debido a ello. Otro de los elementos que se debe considerar dentro de los procesos de licitación y adjudicación de contratos corresponde al requisito de pliego completo. Este incluirá todas las definiciones que fueron utilizadas, los procedimientos a seguir por el caso de modificaciones de obra que pueden presentarse y que sean necesarias, las atribuciones del administrador del contrato, los planos y dibujos de obra, las reglamentaciones para solventar reclamos y controversias, los requisitos necesarios para efectuar las recepciones, así como la normatividad en cuanto a los tiempos y plazos de ejecución. En conclusión, este aspecto tratará de cubrir no solo todas las prestaciones, sino también la normativa que facilita la administración del contrato. El volumen de los rubros o ítems de trabajo será determinado de la forma más exacta posible,
pues este tipo de parámetro es esencial para la correcta evaluación de las propuestas y para constatar que sean las ofertas presentadas las más convenientes para el proyecto. Pueden darse casos de volúmenes inexactos que sean presentados de forma intencional por los oferentes de las propuestas. Este hecho llega a distorsionar completamente los análisis que se puedan efectuar en torno a estas, dado que en primera instancia puede resultar fácil aumentar de forma consciente el precio unitario del rubro que se está conociendo de antemano y que se incrementará también en su volumen. En esta forma, una propuesta que parecía como la más ventajosa, ya en la práctica, en la ejecución y con los volúmenes reales, nos resulta poco factible. Bien, tal y como se mencionó, una cuantificación errónea de la cantidad de obra puede incidir directamente en el resultado del proyecto. Un claro ejemplo de este hecho corresponde a volúmenes que se tuvieron de forma errada en la licitación para la contratación de un puente. Así, en el estudio final se presenta el presupuesto general del proyecto, en el que se encuentra el rubro número 502, A1, que corresponde a acero para refuerzo en vigas cajón. La cantidad a ejecutar para este rubro, en este caso, corresponde a 74.500 kilogramos. Como anexo, se entrega a los participantes un nuevo presupuesto, que es desplegado de forma referencial, en el cual se eliminan ciertos rubros y también se reducen cantidades de obra. Sin embargo, se ratifica la cantidad de rubro mencionado con los 74.500 kilogramos. Para este caso, el precio unitario que se presentó como oferta corresponde a $4.64, que en la totalidad de la cantidad ejecutada corresponde a $345.680. En este caso, la licitación que lleva a cabo este proyecto condicionaba a que cada frente consiga el financiamiento, pero a última hora se les notifica que en este caso sería un banco multilateral de crédito el que financie todo el proyecto. Ante esta condición y el cambio del escenario, se alteran las posiciones de los oferentes, los cuales únicamente al enunciarse este hecho, quedan dos empresas, las cuales proponen un precio único para los rubros que corresponden al acero de preesfuerzo y al acero para vigas de cajón. La primera empresa oferente presenta una oferta por $13.37 por cada kilogramo, mientras que la segunda empresa presenta una oferta por $12.38 el kilogramo. Bien, en el siguiente cuadro adjunto, por su parte, se presenta un análisis comparativo del rubro que se mencionaba anteriormente. Este aparece constante en los documentos de contratación y también en la ejecución de la obra, es decir, que fue cuantificado de forma correcta y que al respecto no se pueden sostener objeciones que digan lo contrario. Pero el inconveniente surge en el siguiente rubro, puesto que la cantidad inicial de 74.500 kilogramos en la cantidad real definida por la fiscalización asciende a 792.000 kilogramos, lo cual permite ver dos asuntos importantes en este caso. El primero de ellos, que el oferente, que en lo posterior se convierte en el contratista del proyecto, propone un precio 3 veces mayor al que está marcado como referencia, pues este conoce que no existe mayor incidencia en la forma en la que se ejecuta el contrato, en la que puede llegar a ejecutarse, pues tiene en cuenta que apenas llega al 1.25% del valor total del contrato, lo cual se traduce a cerca de $1 millón. Pero ya en la ejecución del contrato se convierten en $10.589.000, un valor que asciende al 13.25% sobre el total del contrato. Otro ejemplo es el de un proyecto para la construcción de una carretera en la provincia de Loja. En primera instancia se plantean 3 kilómetros de excavación en roca y luego al final de la vía se encuentran materiales blandos y una excavación común. La cantidad de roca y excavación común de la tabla de cantidades y precios muestran volúmenes que fueron alterados para presentar una mayor cantidad de roca y una menor excavación común.
En este proyecto se presentan dos entidades oferentes. La primera de ellas presenta su oferta por un precio unitario de 1.20 para la excavación normal y 4.54 dólares para la excavación a roca, todo esto por cada metro cúbico. El total de la oferta presentada por la primera entidad oferente asciende a poco más de 33 millones, mientras que la segunda oferta presenta un precio unitario de 2.50 para excavación común y 3.50 para excavación a roca. El total en este caso asciende a 23.389.000 dólares. Bueno, del análisis de estos hechos, la oferta más baja es la segunda y la que eventualmente podría ganar la licitación. Pero esto se cumple siempre que los volúmenes sean apegados a la realidad, sin pretender que sean exactos, pero que mantengan una aproximación razonable sobre todo. En este caso, si los volúmenes cambian tal como se indicó en el caso anterior, que fueron mal cuantificados y posteriormente notados por fiscalización, se tendría un prejuicio, puesto que la segunda entidad oferente presenta un precio unitario mayor para cada tipo de rubro. En resumen, si se adjudica, bueno, en este caso la primera oferta se podría haber ahorrado un poco más de 8 millones. Esta situación suele repetirse con frecuencia, no solo por errores de buena fe, sino por la manipulación de cantidades que son realizadas a propósito para distorsionar el análisis comparativo y el total del precio. Se conoce como áreas críticas a aquellas partes del pliego de condiciones que, debido a su falta de claridad, pueden constituir en la administración de contrato puntos que sean propensos a discrepancias, también que sean propensos a reclamaciones o incluso materia de demanda por parte del contratista. Mediante un repaso final de los documentos de licitación, el personal con experiencia en gerencia o también con experticia en administración de proyectos puede detectarlos fácilmente, esto con el propósito de proceder a su eliminación. Respecto al tema, existen verdaderos especialistas y en proyectos de magnitudes de mayor magnitud, las empresas suelen contratarlos para ubicar tales áreas de problema y en función de ellas poder ajustar su propuesta. De esta forma, el oferente conoce todas las contradicciones entre documentos que son parte del pliego, la poca exactitud o mala elaboración de especificaciones, también defectos de diseño, estudios que resulten imprecisos o mal elaborados, así como cláusulas del proyecto de contrato que sean confusas. Ante todo esto, el oferente sabrá con antelación qué prestaciones serán necesarias, pero que han sido emitidas en la tabla de cantidades. También sobre qué volúmenes de obra no responden a la realidad o han sido arbitrariamente modificados. En definitiva, todo aquello que a la postre puede significar ahorros para el contratista, indemnizaciones por parte de la entidad, mayores costos o materia de reclamos. Suministro de datos integrales. El pliego especificará aquellas circunstancias y factores que influyen en el cálculo de costos para facilitar la elaboración de la propuesta. La política de que esta información no significa un compromiso de la entidad no ha dado buenos resultados, siendo fuente de discrepancias y reclamos. Por lo tanto, la información suministrada por la entidad dueña de la obra es responsabilidad de esta última por su calidad y certeza. Desde este punto de vista, se suministrará información sobre la configuración del terreno, las condiciones geológicas, meteorológicas e hidrológicas, las posibilidades de provisión de energía eléctrica, posibles sitios de abastecimiento de agua, vías de acceso con sus características y distancias, sistemas de comunicación, probables medidas de seguridad contra condiciones climáticas y de otra naturaleza, posibilidades de almacenaje, situación laboral imperante en la zona, entre otras. La contraparte. Por su parte, los oferentes tienen la obligación de analizar los documentos de licitación y asumir la garantía de ello. No podrán, en consecuencia, alegar desconocimiento de lo requerido por el dueño de la obra, así como las condiciones y circunstancias en que se desenvolverán sus actividades. Como conclusión de lo mencionado en este apartado número 4.8, esta serie de planteamientos podrían hacer pensar que se está tratando de favorecer los intereses de los contratistas, pues de un lado se despejan sus dudas, se eliminan sus riesgos, de otro
se les proporciona la mayor información disponible con el objeto que calculen sus costos con menos trabajo y en forma correcta. No obstante, en realidad son los intereses del comitente los protegidos con estas deliberaciones. Primero, los proyectos tienen su exitosa culminación siempre y cuando el oferente ganador de la licitación haya presentado su propuesta en términos adecuados. Y segundo, no conviene que los empresarios incumplan sus contratos con las consiguientes situaciones de crisis empresarial y laboral, los mayores costos que significan para el Estado y sobre todo que no consiga satisfacer una necesidad colectiva. Más bien el propósito del Estado va más allá, busca el fortalecimiento de la industria constructora en el campo técnico y económico. Selección de los licitadores competentes. Criterios. A pesar que en la licitación la competencia no debería ser limitada, pero es fundamental que participen oferentes idóneos, es decir, que cuente con capacidad técnica, entendiéndose como tal los conocimientos que les permite ejecutar la obra según las dificultades esperadas e imponderables que se presenten, que cuente con la especialización que sea menester. Además, se velará por la idoneidad de personal, la suficiente maquinaria y solvencia económica para realizar los trabajos en el volumen exigido y dentro de los plazos planteados. Lo importante es asegurar que se presten los servicios sin deficiencias técnicas en su solvencia, que les permita manejar adecuadamente su liquidez financiera y que puedan acreditar que no han recurrido a medios ilícitos con anterioridad. Posibilidades de selección. La primera opción es elaborar una lista de empresas idóneas para la ejecución de los trabajos que se van a realizar. Es caso de las listas de los contratistas que manejan empresas públicas o registro de proveedores. La ventaja radica en que se elimina la serie de certificados o documentos que se exigen en cada proceso, agilitando de alguna forma el trámite, pues se convoca exclusivamente a los calificados o a los seleccionados de la lista. Una segunda opción es la precalificación o el conocimiento previo de los oferentes antes de la licitación. Este procedimiento recomendado por los organismos de crédito implica un proceso de selección de quienes participarán en la licitación propiamente dicha. Para el efecto se invita a empresas y se les precalifica en función del personal técnico, maquinaria disponible, volumen de ventas de los últimos años, las obras ejecutadas, los estados financieros y los impuestos pagados. Basándose en las ventajas y desventajas de los procedimientos descritos, cada país tiene su normatividad sobre cómo llevar adelante el trámite. Por su parte, organismos internacionales, a partir de determinados montos, prevén la precalificación como un procedimiento obligatorio para la contratación de obras cuyo financiamiento proviene de estos bancos. Decisión de adjudicar. Aquí se plantea un interrogante. ¿Es conveniente un mejor precio o un precio más bajo? Si se han reunido las condiciones óptimas para la licitación, ¿cuál oferente se debería escoger? ¿El precio más bajo o con qué criterios? Se ha manejado mucho tiempo el concepto de escoger el menor precio, pero debería emplearse otros criterios como la eficiencia, la puntualidad y el mejor precio. Hay razones a favor de adjudicar el precio más bajo. La principal es que la decisión es más sencilla, pues basta con verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y luego seleccionar el menor precio. En el caso contrario, cuando no es el precio el factor determinante, surge el peligro de una decisión no objetiva, pues se puntúa temas muchas veces subjetivos que quedan en el arbitrio de la comisión técnica. Un buen ejemplo son aquellas licitaciones en las que la oferta económica apenas se valora con 30 puntos y la experiencia del personal técnico con 35 puntos, sin establecer la metodología de esta última puntuación, de forma que el puntaje queda a la decisión de las comisiones técnicas. Se tienen argumentos en contra de la adjudicación al precio bajo, como pueden ser las situaciones coyunturales adversas de la economía de un país, en las que no hay muchos proyectos públicos. En estos escenarios se desata una competencia ruinosa que puede afectar a toda la industria de la construcción. El criterio de la economía no solo incluye el precio más bajo, sino bienes de alta calidad, pues justamente la calidad hay que pagarla. Para el efecto, la entidad debe verificar si con las condiciones planteadas por los oferentes están en capacidad de ofrecer un trabajo de calidad. Se recomienda, por ejemplo, excluir aquellas ofertas demasiadas bajas para lo que se señala un límite mínimo para cubrir los costos. En resumen, la administración debe verificar si con las condiciones planteadas los oferentes pueden ofrecer un trabajo de calidad y con los rendimientos necesarios para cumplir con los plazos ofertados.